Hablemos de asuntos de protección civil, hablemos de asuntos de recursos frente a las contingencias por los desastres naturales. Le agradezco mucho a Fausto Lugo, experto en planes de emergencia y exsecretario de Protección Civil, que nos acompaña en Mega Noticias. Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Magda? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Oye, dime una cosa, ¿cómo andan nuestras políticas y los recursos para que verdaderamente logremos evitar que ocurran grandes afectaciones por los desastres naturales? Y dime una cosa, también contamos con los recursos suficientes para poder atender esos desastres, por una parte la prevención y por el otro la atención. Pues mira, bien lo divides en dos ciclos, el ciclo de la prevención, digamos la parte fundamental, donde se tenía anteriormente un fondo, el FOPREDEN, el cual ha desaparecido, ya no existe más ese fondo que permitía que las instituciones, los gobiernos, pudieran bajar recursos y destinarlos para cuestiones preventivas, entre ellos realizar programas, atlas de riesgo y demás mecanismos que sirven a las personas para tomar acciones en forma preventiva. Y la otra área gran importante o muy importante es la atención de la emergencia o el auxilio a la población. Y ahí también se disponía de un fondo que ya no se tiene a nivel federal, en el cual el gobierno federal destinaba recursos para el apoyo a la población cuando precisamente era sujeta de algún desastre precisamente ocasionado en nuestro país. Este fondo también ya desapareció. Esto no implica que en algunos estados no hayan los propios estados ya sea creado un fondo de atención a emergencias o, por ejemplo, en la Ciudad de México se tenía contratado un seguro para contingencias en caso de algunos fenómenos naturales ocasionaran ciertas afectaciones a la población. Hay algunos otros estados que tienen contratado una especie de seguros, pero estos obviamente son recursos muy limitados para atender a la población, digamos, en los primeros momentos, pero no para resarcir grandes daños que puedan ser ocasionados en los desastres. Estoy hablando de infraestructura de misión crítica o sobre todo infraestructura de servicios a los ciudadanos, como pueden ser sistemas de agua, de sistemas hidrosanitarios, sistemas de agua potable que se vean afectados precisamente en un desastre mayor. Entonces, en resumen, los fondos que existían federales ya no están. Hoy en día se están haciendo malabares para poder apoyar a la población en casos de desastre y se desconocen las reglas de operación que tengan estos fondos o estos recursos, cómo los están haciendo llegar o los está aplicando directamente el gobierno federal, está llegando con los apoyos directos, lo cual también deja mucha duda el cómo están las reglas de operación. Antes se criticaban la operación de los fondos, pero nunca se dijo exactamente cuál era el problema. Entonces se quitaron, pero los que existen hoy en día tampoco tienen unas reglas de operación clara. Entonces estamos en un mundo medio disparejo, dispar, en el sentido de que la población no sabe qué recursos va a tener a final del día, que es lo que yo creo que están más preocupados. Sí, dime una cosa en este sentido, ¿qué pasa directamente con la población? ¿Le han cumplido las autoridades? Porque bueno, desde el año pasado nos topamos con una gran serie de fenómenos meteorológicos principalmente que dejaron afectadas varias regiones del país. Esta tendencia sabemos que a veces tiende a repetirse año con año. ¿Por qué? Pues porque nos llega la temporada de huracanes y ya sabemos, ¿no?, cuáles son estos lugares susceptibles y demás. Sin embargo, en algún momento la propia encargada de Protección Civil decía, bueno, a ver, ahora se atiende a los damnificados mejor que nunca. ¿Es así? Mira, yo te diría que la atención parte en muchos tiempos, en muchos momentos, ¿no? No solo existe la atención inmediata, que en el caso de la emergencia, digamos, los primeros minutos, es obvio que se tiene que atender sí o sí a la población, en ponerla en buen resguardo, en ponerla en centros de apoyo, en darle la alimentación suficiente para los primeros instantes, los primeros momentos. Pero yo te diría que los recursos no solo servían para los primeros tiempos, servían para apoyar a la población a reconstruir
o a mejorar incluso las condiciones previas a la ocurrencia del desastre. Esto creo yo que no está resuelto. Esto yo creo yo que no se le ha cumplido a la población, y no se le ha cumplido tal vez porque no se ha dimensionado la materia integral de la gestión del riesgo. Y por otro lado, pues tenemos casos incluso del sismo del 2017 que aún no se han reparado, entonces no han fluido los recursos. Se había dicho que en 5 años se concluía y se tenía todo restablecido y toda la operación en forma normal, lo cual vemos en la actualidad. Hay familias que siguen sufriendo, hay familias que no han sido restablecidos sus servicios, y esto es la respuesta que tiene la población hacia lo que puede indicar el gobierno federal o los gobiernos estatales. Dime una cosa, y con este expertise que tú tienes en la materia, ¿qué se tendría que estar haciendo? Pues lo primero que se tendría que hacer es tener el fondo, o sea, tener un recurso que sea destinado precisamente para estos fines, única y exclusivamente estos fines, que tenga unas reglas claras, que si había que mejorar las reglas anteriores, bueno, que se le metiera mano y que se hicieran las reglas de operación de acuerdo al gobierno federal, a cómo lo tenía establecido, pero no desaparecer los fondos. Lo más crítico, y es de las recomendaciones internacionales en todos los acuerdos, en Hyogo, en Sendai, en donde se forma parte del Comité de Asistencia a Desastres. La recomendación número 1 es precisamente contar con fondos que permitan a cualquier institución, a cualquier gobierno, a cualquier empresa, tener fondos suficientes para la cuestión de atención a la emergencia en caso de algún desastre. Bien, pues te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias, Fausto, y mantengámonos al habla, temas sin duda importantes para analizar. Con todo gusto, Magda, y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias y buena tarde.